Pues esta semana vamos a hablar de tormentas geomagnéticas, o también conocidas como tormentas solares. Bueno. No sé si tenéis alguna idea de qué va la cosa. Eso es lo que Sí, pasa creo en que el sí, Sol, ¿no? ¿no? No tiene que ver exacto con Sí. lo de las manchas solares y ciclos solares, que ahora estamos entrando, de hecho, en uno. Exactamente. El Sol vive ciclos de 11 años en los que va cambiando la actividad solar de un mínimo a un máximo. Cuando se acerca el máximo empiezan a salir más manchas solares, acaban saliendo un montón de eyección de material, radiación, las típicas llamaradas solares que son tan espectaculares, que son esos especies de anillos de fuego, muchísimo más grandes que la propia Tierra. Y la cuestión es que eso nos afecta a nosotros directamente. O sea, no es solo mensurable, sino que si resulta que el haz de partículas viene hacia la Tierra, nos llega a tocar. Y define tocar. Literalmente tocar. O sea, el Sol suelta un montón de partículas, no siempre en la misma dirección. Eso nos irradiaría de una manera brutal, ¿no? Claro, pero para eso tenemos el campo magnético. El campo magnético de la Tierra nos protege del viento solar, que son principalmente protones y electrones, lo que nos llega a nosotros. Eso es lo que causa las auroras boreales y las australes. O sea, cuando el campo magnético es más débil en los polos, así que las partículas solares se acercan más a la Tierra hasta que llegan a tocar la atmósfera. Cuando estos iones chocan contra los átomos de la atmósfera, se ioniza toda la atmósfera y por eso salen esas luces y además de eso... ¿Sí? Alo, ¿nos lo explicas ahora a los de letras? Lo que sale del no es calor, lo que sale del Sol son partes de átomos. O sea, los átomos que se destruyen en el Sol sueltan electrones y protones que llegan hasta la Tierra y el campo magnético los repele y evita que nos maten a todos. Pero en los polos el campo magnético es más débil. Así que esos electrones y protones se acercan a la atmósfera lo suficiente como para chocar contra los átomos de la atmósfera y destruirlos. Y eso produce la luz que forma las auroras boreales y las australes, que son menos conocidas porque no hay nadie en el Polo Sur normalmente. Una pregunta, Alo, normalmente esto, siempre el gran miedo de estas tormentas solares es el tema de las telecomunicaciones y los satélites, ¿no? Exacto, de eso va, de hecho, el tema que iba a tratar hoy, que cuando la tormenta es suficientemente fuerte como para atravesar el campo magnético de la Tierra y llegar a nosotros, a ver, normalmente la duración no es suficiente como para que el aumento de radiación suponga un peligro para las formas de vida, pero para la tecnología ya estamos hablando de otra cosa. O sea, cuando un campo electromagnético con suficiente potencia entra en contacto con un conductor, por ejemplo, el cobre de los cables o cualquier chip o aparato electrónico que tengamos, genera una corriente eléctrica por inducción. Como las cocinas de inducción sin generar calor, calientan las ollas preparadas para ello, o los cargadores de móviles sin cable, cargan por inducción. O sea, el cargador emite un campo electromagnético y el móvil está diseñado específicamente para recibirlo y convertirlo en energía. Si pones un móvil de otro tipo puede explotar, porque no está preparado para absorber esa energía electromagnética. La cuestión es, de vez en cuando estas tormentas son mucho más fuertes. La más fuerte de la que tenemos constancia que nos tocase fue en septiembre de 1859. En aquel entonces había muy poquito aparato eléctrico, así que no tuvo consecuencias graves, pero aún así tuvo consecuencias muy visibles que hoy en día serían catastróficas para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué fueron catastróficas? ¿Qué pasó? No, hoy en día serían Hoy catastróficas. porque hoy hay satélites y antes no, entiendo, ¿no? Claro, o sea, no solo satélites, es que estamos hablando de todos los aparatos electrónicos. ¿Sabéis cuando cae una bomba de campo electromagnético, de pulso electromagnético, perdón? Se supone que son armas no letales que sirven para deshabilitar toda la infraestructura electrónica del enemigo. Pero, Pues Alo, vamos a ver. Has dicho, ¿sabéis cuando cae una bomba del campo electromagnético o algo así? Como si nos estuvieras hablando, ¿sabéis cómo se abre un bollicao? O sea... Hombre, no sé, esto, aunque sea por películas o cuando la guerra de Irak le daban abuela, un momento, Alo. Es que nosotros tenemos una audiencia, abuelo, que ni siquiera sabe lo que es un bollicao. O sea, que ten cuidado con tus referencias culturales. ¿Quién no sabe qué es un bollicao? Los más mayores. Por los millennials. Los millennials para adelante ni uno. O sea que... De hecho, son nuestra generación. Bueno,
Señor Lobo, creo que no tenemos audiencia, sí, porque no tenemos audiencia. Ninguno de los 6 tiene esa edad. A ver, la cosa es bastante simple en realidad. O sea, cuando un campo magnético entra en contacto con un material conductor, genera electricidad. Eso pasa naturalmente, así fabricamos los motores de inducción o cargadores de inducción, y eso se tiene en cuenta en ingeniería porque cualquier material expuesto al suficiente electromagnetismo va a generar una corriente. De ahí viene la estática cuando tocas también un metal o demás. Un coche, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que también viene por la fricción, no solo por campo magnético, pero bueno, ahí me he colado. En cualquier caso, se puede fabricar una bomba que cause aposta un campo electromagnético enorme para deshabilitar todos los aparatos electrónicos del enemigo al que se la lances. Esto, por ejemplo, daba por hecho que alguien lo conocería porque cuando pasó la guerra de Irak hablaban mucho de que en Irak habían aumentado a lo bestia las ventas de microondas, porque un horno microondas es una jaula de Faraday, o sea, repele los campos electromagnéticos para que no salgan las microondas cuando está funcionando. ¿Cómo? Entonces, si tú metes Repite eso. Que por mí, a lo mejor soy el único que no me he enterado, pero... A ver, la rejilla de hierro te protege de esos ataques. Y claro, se metían dentro. Era para meter dentro sus aparatos electrónicos. O sea, tú tienes un teléfono móvil. Apagado y sin batería y cae una bomba de pulso electromagnético y el móvil revienta por sobrecarga. Entonces la gente los compró para poder meter sus aparatos y que cuando cayesen las bombas no les dejasen completamente incomunicados. Vale, y una pregunta. La cuestión es... Bueno, sí. No, mi pregunta era, volviendo al tema del sol, ¿hay alguna forma de prevenir y parar la... En absoluto. En absoluto, o sea, estamos vendidos. En absoluto. O sea, los blindajes que tendríamos que poner a toda la infraestructura son completamente... O sea, estamos hablando de ser como los Morlocks y vivir bajo tierra. O sea, es completamente inviable. En el futuro lejano, tipo ciencia ficción, cuando tengamos nuestros propios campos electromagnéticos portátiles, igual podemos hacer algo, pero ahora mismo... O sea, somos absolutamente vulnerables, no hay manera de predecir cuándo va a haber una tormenta solar suficientemente potente. En 2012 hubo una, igual de potente que la de 1859. Lo que pasa es que el haz de partículas no llegó a tocar la órbita de la Tierra, nos pasó de largo, esquivamos la bala y no pasó nada. Si llegamos a estar en ese momento en el camino del haz, se acabó la tecnología. O sea, todos los ordenadores muertos, los discos duros muertos. Sí. Se te oye demasiado bien, Iván. Se me oye muy fuerte. Vale, tendré... muy fuerte. Suficiente. No, que es que tiene una pregunta. Ha dicho antes Alo que en unos años, cuando todos tengamos nuestros propios campos electromagnéticos, ¿solo vendrán en el Primark o en el Lidl? He dicho en muchos años como tipo ciencia ficción. O sea, sí, pero ya sabemos lo que pasa con la ciencia ficción, que luego llega. Claro, bueno, pues cuando llegue, bienvenido yo no será. Los patinetes voladores de Regreso al Futuro, los estoy esperando todavía. No, hombre, eso se tendrá que acabar inventando algún tipo de escudo electromagnético si queremos hacer viajes interestelares, porque la radiación cósmica los astronautas los mataría en cuestión de meses. ¿Alguno de los aquí presentes quiere hacer viajes interestelares? Yo la verdad es que voy servido. No... Yo en esta estrella estoy guay. Sí. Yo ya tengo cogido el camping para agosto, o sea que... Oye, Alo, este año no me viene bien. Alo, tengo una propuesta para ti. A ver qué te parece. Para la próxima temporada, un día hablas tú de Maradona y yo hablo de estas cosas raras. Uy, menudo desafío. Te lo dejo ahí, ¿eh? Podemos hacerlo, una inversión de papeles. Alo, yo hago un tándem perfecto contigo para hablar de Maradona. Ese programa se llamará Bola a tu muévete, ¿no? O sea... Mira. Cambio de roles. Pues no es mala idea el cambio de roles, sí. Y pues bueno, para que veáis un poco los efectos, en la erupción de 1859, que estaba unos meses antes de llegar al máximo solar, que era a principios de 1860, empezaron a aparecer primero muchas manchas solares, un par de astrónomos aficionados ingleses, ambos llamados Richard, pero sin ninguna relación ni siquiera de localización, Richard Carrington y Richard Hodgson, observaron cada uno por su cuenta
la primera llamarada solar registrada. Empezaron a aparecer auroras australes, en Queensland, en Australia. Eso es muy al norte, de donde se deberían ver naturalmente. Y al día siguiente se desmadró la cosa. Llegaron a ver auroras en el Caribe. En el norte de Estados Unidos podían leer el periódico en la calle en mitad de la noche gracias al brillo de las inmensas auroras que cubrían el cielo. En las montañas rocosas se reportó que los mineros se despertaron en mitad de la madrugada y empezaron a desayunar y prepararse porque pensaban que había amanecido. Y llegaron hasta México, Cuba, Hawái, Japón. Prácticamente el mundo entero se cubrió de auroras por culpa de la cantidad de partículas que estaban llegando hasta la atmósfera, que superaban con creces el poder de protección de nuestro campo electromagnético. Entonces, en Europa y Estados Unidos, sí. Perdona, una pregunta. Sí. Entonces, cuando yo vaya a ir a Islandia, si el COVID me lo permite, en este octubre, que tengo los billetes ya para ir con Iris, si vemos auroras boreales, ¿es bueno o es malo? No es peligroso. Hay un aumento muy leve a nivel del suelo de la carga de partículas. O sea, no es peligroso estar bajo una aurora boreal. Y es maravilloso. O sea, me encantaría poder acompañaros. Vale. A ver si tenéis suerte y hay una bajadita del campo magnético buena para que sea espectacular la cosa. Vale. Que otra cosa, por cierto, es que no se pueden reproducir. Si tú ves una aurora boreal en un documental, no es fidedigna. O sea, una cámara no tiene la capacidad de captar la luz que tiene un ojo humano, por mucho que hayan mejorado, y se parece más a una aurora real, una recreación por ordenador para una película, que la grabación de una aurora real. O sea, en principio es tremendamente espectacular y la ves en movimiento, en directo, es una pasada. Vale, qué bueno. Y, pues bueno, como digo, en la tormenta esta del 59, en toda Europa y Norteamérica dejaron de funcionar todos los telégrafos, que era lo poco que había electrónico en el siglo XIX a mediados. No solo dejaron de funcionar, es que torres por todas partes empezaron a arder ellas solas porque el exceso de electricidad que sufrían los cables los incendiaron directamente. Muchos operadores de telégrafo sufrieron descargas eléctricas e incluso hubo casos reportados en los que aparatos desconectados seguían enviando y recibiendo mensajes solo de la carga que había en el ambiente. Eso en aquel entonces era una curiosidad y bueno, es una molestia que deje sin comunicaciones telegráficas durante un tiempo a todo el planeta. Pero es que hoy en día estamos hablando de perderlo todo. O sea, ni siquiera es que no funcione mientras está la tormenta, es que todo se avería. O sea, todos los ordenadores rotos. Lo que tuviésemos guardado en discos duros, incluidos servidores de internet y demás, se acabó. O sea, ya veis casi que sería un reinicio de la sociedad. Es que no hay mucho de qué avisar porque no podemos saber cuándo va a tocar y cuando toque no podemos hacer absolutamente nada por prevenirlo. Lo único que se me ocurre es que por lo menos metan la información en discos duros en alguna mina subterránea para que les proteja de eso y se pueda recuperar. Porque si no estamos hablando de perderlo todo. Bueno, todo lo que no esté en papel se acabó. Yo en este momento me veo a los responsables del Partido Popular tomando nota para saber qué tienen que hacer con los discos duros y que se les destruya automáticamente. Los ponen en la azotea todos. Los van a lanzar al sur. Vale, ¿más cositas, Alo? No, la verdad es que con esto ya lo he contado todo, lo que quería contar.